Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de Hebreo Bíblico 1. Hoy ya estamos en la lección número 4. En esta ocasión vamos a abordar la temática que tiene que ver con las sílabas, la pronunciación y los acentos. Recordar que tienen que haber realizado ya a estas alturas el examen número 2 de lo que fue la lección anterior, donde vimos las vocales. Ahora entonces vamos a proceder a estudiar lo que es entonces este tema tan importante en hebreo como las sílabas, la pronunciación y los acentos. Quien estará con ustedes, como siempre, a través de este curso, Pastor Carlos Mena. Consultas, dudas que tengan, la pueden hacer llegar al correo que ustedes bien ya manejan. Vamos entonces con nuestra lección número 4. Tenemos aquí entonces la lección número 4, que trata sobre las sílabas, la pronunciación y los acentos. Antes de ver este interesante tema de esta lección, vamos a recordar un poquito lo que fueron las vocales, la lección sobre las vocales. Aquí tenemos, ¿no?, este cuadro donde encontramos el nombre de la vocal, si corresponde a una vocal larga, la fonética, el nombre, corta en un principio, en segundo lugar el nombre de la vocal larga en este caso y su fonética. Entonces, la pataj, que es esta, es una vocal corta. La kametz es una vocal larga. La segol, que tenemos aquí, es una vocal corta. La sere, que es esta, es una vocal larga junto con la seret yod, que es esta, junto con la yod, vocal larga. La iret, que es la i, una vocal corta, puntito abajo de la consonante. Y la iret yod, que es un puntito más la yod, es la vocal larga. En el caso de la o, tenemos la kametz atuf, que es esta, una vocal corta, ¿no? Ya hemos visto algunas reglas cuando pasa de kametz a kametz atuf. Y la o larga, la olem, que es este puntito arriba, que hay que diferenciarlo de la iret, el punto abajo. Y la olem plena, que es esta bab con el punto sobre ella. Esa es la o larga. Y por último, la u, la kibutz, que son estos tres puntitos, es una u corta. Y la u larga, la suret, es esta bab con el puntito al medio. Entonces, a estas alturas ya hay que manejar muy bien lo que es el alfabeto hebreo junto con sus vocales. Bien, veamos entonces el tema de las sílabas para empezar nuestra lección. Y para las sílabas hay dos reglas importantes en el hebreo bíblico. Primero, cada sílaba debe comenzar con una consonante y tener solo una vocal. Y dos, solo hay dos tipos de sílabas en hebreo. Están las sílabas abiertas y las sílabas cerradas. Las sílabas que son abiertas terminan con una vocal y las sílabas que son cerradas terminan con una consonante. Dos reglas importantes para considerar en lo que es la lectura y cuando hay que hacer la traducción del hebreo al español. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En este ejemplo, si miramos abajo esta palabra en hebreo que es dabar, ¿no? La primera sílaba, que es esta, da, es abierta. ¿Por qué? Porque termina en una vocal,
¿no? Esta kametz que encontramos aquí abajo. La segunda sílaba, que es esta, bar, termina en una consonante, por lo tanto es cerrada. Entonces aquí vemos esta regla: cuando la sílaba termina en una vocal es abierta, cuando termina en una consonante es cerrada. Bien, la pronunciación, que también a veces uno puede lidiar en algunas palabras, cómo se pronuncian en hebreo. Las sílabas nos ayudan a pronunciar de forma adecuada la palabra hebrea y hacer la traducción adecuada también. Y cuando hablamos de la pronunciación, estamos hablando de dónde también hacer el énfasis en la sílaba que corresponde. Y normalmente el énfasis en una palabra hebrea que no tenga una puntuación de acento, el énfasis generalmente cae en la última sílaba. Y cuando cae en otra sílaba que no sea la última, esto se va a indicar con algún tipo de acento sobre esa sílaba. Muna, muna es lo que se denomina el acento, en este caso para lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Aquí esta palabra en hebreo, sefer, ¿no? Y se lee sefer, se acentúa en la primera sílaba, porque encontramos este tipo de acento aquí arriba. En otros casos, en la Biblia Sturgantensia va a llevar el muna acá abajo, ¿no? Parecido a este, pero acá abajo. En otras Biblias hebreas, estos signos tienen no la misma, podríamos decir, el mismo icono, pero sí se distinguen porque al principio de las Biblias se hace referencia al significado de los signos y puntuaciones que aparecen. ¿Ya? Entonces, aquí leemos Sefer, porque está con este signo de acento. Se nos dice que aquí hay que acentuar la palabra Sefer. Si no estuviera este signo, tendríamos que leer Sefer, porque la regla nos dice que generalmente las palabras en hebreo que no tienen acentos se pronuncia o se enfatiza el acento en la última sílaba. Bien, pero también las sílabas las clasificamos en tres áreas en hebreo. Primero están las sílabas tónicas, ¿no? Y la sílaba tónica es aquella que enfatiza la palabra, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí esta palabra en hebreo, aquí es davar. Entonces, se enfatiza en la última sílaba bar, y a esa se denomina la sílaba tónica porque allí recibe el énfasis. En este caso, con la palabra que vimos anteriormente, sefer, la sílaba primero, se, esa es la tónica porque allí recibe el énfasis. Entonces, a esta se le llama tónica. Pero también está la pretónica. Y la pretónica es la sílaba que aparece antes de la tónica, ¿no? Entonces, en la palabra que ya tenemos acá, davar, la sílaba da es la sílaba pretónica. Y también está la propretónica, y esta es la sílaba que aparece antes de la pretónica, y lo encontramos en esta palabrita que tenemos aquí abajo en hebreo, de barín. Y la sílaba de es la pretónica porque está antes de lo que nosotros conocimos anteriormente, la pretónica, ¿ya? De barín. Allí tenemos entonces estas tres clasificaciones
de lo que son las sílabas en hebreo, la tónica, la pretónica y la propretónica. Bien. El dagesh también es importante en lo que son las sílabas en hebreo. Y nosotros ya vimos parte de lo que es el dagesh forte y el dagesh lene en la lección donde tratamos el tema del alfabeto hebreo, ¿no? Decir aquí que el dagesh lene no afecta las sílabas. El dagesh forte sí las afecta. ¿Y por qué? Porque duplica el valor de la consonante donde está el dagesh. Tenemos acá este ejemplo donde aparece esta palabra en hebreo que es atá, ¿no? Y aquí en la tab, que es esta, encontramos un dagesh forte. Y esta se duplica, ¿no? Ya que la tab se duplica, es la última letra de la primera consonante y la primera de la segunda sílaba. Bien, entonces, para dividir las sílabas hay que escribirlo de esta manera. Como aquí tenemos un dagesh forte, entonces al dividir y marcar las sílabas para hacer una correcta traducción y transliteración, se hace de la manera que tenemos aquí abajo, ¿no? Aquí leemos atá. Como hay un dagesh forte, hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Aquí entonces aparece la otra ta para tener claro cómo están las sílabas. A, ta. Bien, y aquí tenemos otro ejemplo con esta otra palabra en hebreo, tefilá, ¿no? Y el dagesh forte está en la lamet aquí. Entonces, para tener las sílabas, las dividimos en estas tres partes. Te, fi, la. Y entonces allí el dagesh cumple una función importante, el dagesh forte, en estas consonantes que duplica. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hacemos la traducción o la transliteración o la transliteración de algún término hebreo. También tenemos el dagesh y las letras Begat Kefat, ¿no? Las Begat Kefat también la vimos en la primera lección. Aquí son 6 consonantes. Está la Bet, está la Gimel, está la Dalet, está la Kaf, está la P y está la Tab. Entonces, ¿qué encontramos aquí en estas Begat Kefat respecto al dagesh? Aquí decimos que el dagesh en las Begat Kefat es un forte, un dagesh forte, si una vocal le precede. Pero también el dagesh en las Begat Kefat es un dagesh lene, si le precede una consonante. Cuando hay una Begat Kefat al comienzo de una palabra, toma un dagesh forte si la palabra anterior termina con una vocal. Si la palabra anterior termina con una consonante, toma entonces un dagesh lene. Tenemos aquí entonces el sheva a continuación. El sheva que también es importante en las sílabas. Hay algunas reglas importantes que vamos a ver. Por ejemplo, el sheva vocalizado siempre ocurre en una sílaba abierta. Recuerden que el sheva vocalizado es como una E, siempre será como una E suave. En algunos casos, cuando el sheva va al inicio de una palabra y a continuación le sigue otro sheva, finalmente ese primer sheva
se pronuncia como una I. ¿Ya? Pero vamos a ver estos ejemplos que tenemos aquí. En este caso se nos dice que el cheva vocalizado siempre ocurre en una sílaba abierta. Y un cheva silencioso siempre ocurre al final de una sílaba cerrada. Aquí tenemos esta palabra, ¿no? Aquí leemos malca, ¿no? Aquí tenemos la separación de la sílaba, malca. En este caso, el cheva es silencioso. También tenemos esta otra regla que nos dice que el cheva es silencioso si la vocal que le precede es corta. Esta es como una de las reglas más importantes. Y aquí abajito tenemos esta palabra. Aquí tenemos una vocal, la pataj, y la pataj es una vocal corta, ¿no? Como dice la regla acá, el cheva es silencioso si la vocal que le precede es corta. Entonces aquí, ¿cómo le diríamos? Paró, paró. Bien. Y aquí tenemos la división para las sílabas. También un tercer punto respecto al cheva y las sílabas nos dice lo siguiente: cuando hay dos chevas consecutivos dentro de una palabra en el hebreo, el cheva primero es silencioso y el segundo es vocalizado. Y aquí tenemos esta palabra. Aquí como leemos como mishpeti, mispeti. Bien. También tenemos esta otra regla que nos dice que un cheva al final de una palabra es silencioso, como acá. Al final de una palabra el cheva es silencioso, pero el anterior se lee. Entonces aquí tenemos la palabra katabet, katabet. Bien. Y un quinto punto respecto al cheva y las sílabas nos dice que las guturales, ¿se acuerdan de las palabras, las consonantes guturales? La het, la hei, la ayin y la alef, son 4. Las guturales no toman un cheva vocalizado, pero sí pueden tomar un cheva silencioso. Y aquí tenemos esta palabra en hebreo. Y aquí leemos ya matá, ya matá, ¿no? Ahí está el cheva, ¿no? Está allí una gutural, por lo tanto, este cheva es silencioso. Y también el cheva debajo de cualquier consonante con dagesh fuerte es vocalizado, como en este caso. Aquí tenemos esta palabra, amelakim, amelakim, ¿no? Ahí el cheva, en este caso, es vocalizado, ¿no? Y ahí hay un dagesh fuerte. Vamos a ver ahora el tema de los acentos, que también es importante para lo que son las sílabas y la correcta transliteración de las palabras de hebreo al español. Primero, para marcar la sílaba es el uso del acento, ¿no? Este es un uso básico, quizás universal, y que también se aplica en el hebreo. El acento sirve primero para marcar la sílaba enfatizada de la palabra. También sirve como un signo de puntuación en hebreo, y en tercer lugar, el acento o los acentos sirven como signos musicales para lo que son los libros poéticos, principalmente en el Antiguo Testamento,
proverbios, los salmos, el cantar, en la adoración hebrea y otros pasajes que están en el Antiguo Testamento. Entonces, estos tres puntos importantes están dentro de lo que son los acentos, ¿no? Primero sirven para marcar la sílaba que se enfatiza, segundo como un signo de puntuación y tercero como signos musicales para los salmos, especialmente en la adoración. Hay acentos llamados conjuntivos y los acentos conjuntivos indican una conexión íntima a la palabra que sigue. Estos acentos conjuntivos tienen el propósito de unir palabras. Y están los acentos disyuntivos, y que son los que se usan más. Y en este caso dividen un versículo en dos unidades de pensamiento o más. Está el caso que vamos a ver a continuación, de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dentro de los acentos disyuntivos encontramos dos tipos, el agná y el siluk. El agná marca el fin de la primera división importante del versículo y se ubica, como dice acá, debajo de la sílaba tónica de la última palabra. En este caso, la sílaba tónica la encontramos acá, ¿no? La hei y la ired. Y aquí leemos Elohim. Elohim. Entonces aquí abajito encontramos este agná, que indica entonces una primera división importante en este versículo de la idea que se quiere dar a conocer. Y el siluk marca el fin de la segunda división importante del versículo, en este caso el versículo 1 de Génesis 1.1 que estamos viendo. El siluk está aquí debajo de la Aleph, ¿no? En esta última palabra, a Aretz, ¿ya? Si vamos al texto de Génesis en hebreo, vamos a verlo aquí. Aquí lo tenemos, ¿ya? Aquí está la palabra Elohim y ahí tenemos el agná que marca la primera parte de la idea importante de este versículo. Y en la última palabra, aquí abajito, tenemos el siluk, que es este que está acá, y que marca ya la segunda parte y final de la palabra. El siluk siempre va antes de esta puntuación, este signo que tenemos acá, que es el sof, ¿no? Sof pasaj, que es este. Entonces aquí está este acento importante, ¿no? El siluk. Bien, volvamos entonces a la temática que tenemos aquí, que tiene que ver con estos acentos disyuntivos, donde encontramos el agná, ¿no? Que vimos aquí, y el siluk, que tenemos aquí abajito. Bien, otra cosa importante que hay que tener presente en algunas palabras donde aparece lo que se denomina la pataj furtiva. La pataj furtiva es la letra pataj, ¿no? La pataj, que es esta, la A corta, pero ocurre cuando una palabra termina en het o ayin. Aquí abajito tenemos este ejemplo. Aquí debemos leer como boreaj, boreaj. La pataj no se pone debajo, en el medio de la consonante, sino que se adelanta un poquitito como vemos acá. Significa que es la pataj furtiva, boreaj.
¿no? Aquí la encontramos en esta otra palabra, notea, y acá abajito, ruaj. Entonces, esta pataj furtiva tiene esa característica que se pronuncia, podríamos decir, antes de la consonante, en este caso de la het. Y no se considera como vocal plena ni se toma en cuenta al separar las sílabas. Ya aquí, como tenemos boreaj, ya boreaj, serían dos sílabas. Ruaj, ¿no? Esa es la idea de la pataj furtiva. Y también está la que se denomina la alef inactiva. Y esto se da cuando la alef ocurre sin vocal. Y ahí se dice que es inactiva. No se considera como una consonante en cuanto a las reglas de dividir las sílabas. Recordemos que estamos en el tema de las sílabas y cómo éstas se dividen ocupando las reglas que hemos visto hasta ahora de los dagesh, los cheva, los acentos, la pataj furtiva y ahora estamos viendo la alef inactiva. Y aquí tenemos una alef inactiva. Aquí leemos ha tab, hatab. Y aquí está la alef, ¿no? Entonces la sílaba aquí se divide, ¿no? Ha tab. De esa manera. Bien. Pasamos a ver un poquito el tema de los diptongos en hebreo, especialmente en este diptongo que es allí, que se compone de la pataj, ¿no? Y esta iret yod. Aquí es interesante ver que cuando el hebreo tiene grupos de consonantes y vocales en una unidad llamado diptongo, el más común es este, allí. Y aquí tenemos estos dos ejemplos. Ahí dice shamayim, shamayim, ¿no? Y ahí tenemos el diptongo. Y acá también lo vemos en casa, bait, bait. Y estos diptongos son los más comunes en hebreo, esta terminación allí para tenerlo presente. Más adelante vamos a ver un poquito más lo que son algunas reglas gramaticales en lo que son los sustantivos, las preposiciones y otros temas interesantes que tienen que ver con la morfología hebrea. Algo interesante también que hay que tener presente cuando leemos hebreo y cuando queremos hacer una pronunciación y una traducción es tener presente lo que se denomina el ketib y el queré. El ketib es esta palabrita en hebreo, ¿no? Ketib, que significa lo que está escrito. Y el ketib es una palabra en su forma escrita en el hebreo consonante del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de consonante, recuerdan, es el texto sin vocales, no solamente las consonantes. Entonces, en el texto consonante, a algunas palabras se le llama ketib, ¿no? Lo que está escrito, y a otras se les va a denominar queré. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Con el ketib y queré. Por ejemplo, una lectura sugerida al margen de la página se le va a llamar el queré. Y esto significa lo que se debería leer o cómo se debería leer. ¿Cómo se debería leer un ketib? ¿Cómo se debería leer entonces lo que está escrito allí? Entonces los querés fueron agregados para corregir errores reconocidos de los escribas, para suavizar expresiones delicadas, para preservar una lectura variante y otros motivos importantes
en lo que es la pronunciación de algunas palabras. Y tenemos este ejemplo importante. Las vocales del queré son añadidas a los consonantes del ketib. Si es un queré muy usado, se supone que el lector ya lo sabe y no siempre lo pone. Bueno, esto es para aquellos que sí conocen bien el hebreo. El ketib, tenemos el caso acá como ejemplo, el ketib, ¿no? Lo que está escrito en el consonante del nombre divino, o el llamado tetragramatón, es estas 4 consonantes: la yod, la het, la vav y la hei. Cuando se encuentra esta palabra en el hebreo es el ketib, ¿no? En el consonante, el queré de esto o cómo debe leerse esto es este que dice aquí Adonai, que significa Señor. ¿Y qué pasa también? Que las vocales del queré de este Adonai, ¿no? Las vocales que aparecen aquí van a ser agregadas a las consonantes del ketib, el que está acá, y allí se va a producir este nombre, que se va a transliterar como Jehová o Yahvé en algunas Biblias que tienen, ¿no?, esta característica de allí transliterar Jehová, especialmente la Biblia Reina Valera. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un ketib, ¿no?, que es este nombre en el consonante sin vocales, y un queré, en cómo se debe leer esta palabra. Esto es importante para los hebreos. Cada vez que llegaban a este nombre, no leen ellos Jehová, sino que allí usan el queré y dicen Adonai. Bien, y hay otros keteb y queré en la Biblia que aquí no los vamos a ver, pero que son importantes tenerlos presentes. Si ustedes lo pueden buscar allí en el manual que estamos utilizando o en otros libros o en la internet, y que llaman mucho la atención. Otros detalles importantes respecto a un texto bíblico y cuando ya termina el texto o el pasaje o el versículo, en este caso, que nos interesa. Cuando termina un versículo, se encuentra esta puntuación, estos 2 puntitos al final. A eso se le denomina el sof pasuk. Sof pasuk. Y eso nos va a decir ya, hasta aquí está este versículo, de ahí comienza el otro versículo. Bien. Otra cosa es que los acentos disyuntivos pueden causar que la vocal en la sílaba enfatizada se alargue y tal palabra se dice estar en pausa, ¿no? Esto significa, para entenderlo mejor, es como cuando hay una coma, un punto seguido o un punto aparte, que hay como una pequeña pausa para continuar para seguir a continuación con la lectura. Entonces, esos puntitos importantes que hemos visto respecto a las sílabas, la pronunciación y los acentos, hay que tenerlos presentes. Bien, vamos a ver ahora el vocabulario para esta lección. Aquí tenemos el siguiente, ¿no? Primero, Rosh significa cabeza. 2, significa él. 3, mi, ¿quién? 4, Shana, que significa año. La F que aparece acá es femenino. Bien. La quinta dice va, significa el vino.
6, Zot, está, femenino. 7, Ish, significa hombre. La 8, Kol, voz. 9, Shemuel, Samuel. 10, Alaj, él caminó o él fue. 11, Davar, significa palabra o cosa. 12, Mayim, agua, en plural. 13, Kol, significa todo, todos o cada. 14, Op, pájaro. 15, Yam, mar. 16, Lakaj, él tomó o él llevó. 17, Hoshech, oscuridad o tinieblas. 18, Elohim, dioses. 19, Or, luz. 20, Adamá, tierra o suelo. 21, Ah, fiesta. 22, Ruach, espíritu o viento. 23, Asher, quién o qué. ¿Ya? Practicar ese vocabulario. Y en el manual de Heyman Nash vamos a ver estas tareas que tienen que desarrollar a contar de la página 14 del ejercicio D y el ejercicio E que vamos a... Muy bien, vamos a ver entonces qué nos dicen los ejercicios del manual de Heyman. Veamos, aquí tenemos la página 14, el ejercicio D, que dice lectura oral y traducción. Aquí tienen que leer y traducir. Por ejemplo, en el número 1, Ad, Tob, Ajot, Toba, Bait, Tob, Ir, Toba, Berit, Toba. Así como leer, tienen que traducir. Estas palabras ustedes ya las manejan en el vocabulario. El otro ejercicio, tenemos acá el E que dice, separe estas palabras en sílabas usando líneas verticales. Nótese que algunas de las palabras tienen una sola sílaba y también deben indicar a qué cheva corresponde, si es un cheva vocalizado o un cheva silencioso. Por ejemplo, la número 1, aquí tenemos perí, ¿no? Ahí tienen que hacer la rayita para separar la sílaba y decir este primer cheva si es un cheva vocalizado o un cheva silencioso. De igual manera esta, donde leemos aquí la segunda palabra ferú, kelí, berit, beor, veló, rebú. Bien, entonces hacer la separación de sílabas e indicar si corresponde a, a un cheva vocalizado o a un cheva silencioso. Y la otra tarea está en la página 25, donde deben memorizar el Shema, que es la oración diaria de los hebreos hasta el día de hoy. Aquí la tenemos. Ustedes deben memorizar este versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Recuerden el Ketib
y el queré. Aquí encontramos, ¿no es cierto?, esta palabra que es el tetragramatón que hace mención al nombre de Dios. Los hebreos cuando leen aquí no leen Yahvé, sino que leen Adonai, aplican el queré. Bien, también en los ejercicios deben estar leyendo Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, que lo tenemos aquí. Esta lectura deben realizar de este pasaje. Ahí leemos Vayomer, Elohim, Yehi, Or, Vayehi, Or, Vayare, o Vair, Elohim, Et, Aor, Ki, Tov, Vayadel. Y acá abajo, Elohim, Vein, Aor, Ubin, A, Hoshech. Bien, practicar entonces esta lectura de Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4. Y con eso, entonces, queridos estudiantes, estamos llegando al final de esta lección, la número 4, donde vimos los acentos, la pronunciación y también la importancia de las sílabas en el hebreo. Shalom, nos vemos en la próxima lección.